Bueno amigos, estamos aquí nuevamente en Tertulia Nocturna, recuerden todos los viernes de 7 a 8 de la noche. Pues ahora quiero informarles amigos que estamos con nuevo técnico, Miguel Hernández, quien nos está apoyando, joven estudiante preparatoriano que maneja perfectamente bien todo el sistema computacional y bueno, pues nos está apoyando en imágenes, como ustedes han visto ya en algunos de los comentarios que hemos hecho acerca de estas noticias, en editorial de noticias publicadas por algunos periódicos, y estábamos viendo precisamente en el periódico Reforma, en la sección que fue publicada en Ciudad por Manuel Durán, dice: dan a vagoneros más que a viejitos. Bueno, hay que entender esto porque nosotros en México tenemos pues una credencial especialmente para los señores de la tercera edad de más de 60 años, 70 años, en donde se da una economía de 1,200 pesos mensuales. Y dice así: quedan también bajo los apoyos y madres solteras y estudiantes que va a beneficiar el sistema de colectivo Metro. Por dejar de vender en el metro, los vagoneros recibirán el doble de dinero que los adultos mayores. Otros beneficiarios del programa social de la Ciudad de México. Ayer se dio a conocer el plan de integración a la economía formal de quienes venden productos, incluyendo piratería, dentro de los vagones de este sistema de transporte colectivo. El secretario de Finanzas, Salomón Chertoriski, explicó que están a disposición 2,500 apoyos, o sea, son los 2,500 vagoneros que fueron levantados en estadística para platicar con ellos y decirles que ya no pueden vender al interior del metro. Es un convenio firmado con ellos, se les va a dar capacitación para que tengan sus propios negocios, que probablemente sean ubicados estos negocios fuera del metro, pero ya no van a poder acceder al metro para no entorpecer pues el transporte, y sobre todo que a muchas ocasiones iban con bocinas a alto volumen, y ahí vemos algunas imágenes de lo que está sucediendo en la Ciudad de México. Los 2,018 pesos con 40 centavos correspondientes al salario mínimo vigente en la zona del país hasta por 6 meses por 2,500 personas, reportó el secretario. Bueno, pues ya algunos empezaron a protestar, pues para recibir esta cantidad de dinero, bueno, pues todo el mundo se va a querer volver vagonero para recibir mensualmente durante 6 meses. Y sobre todo ya las protestas surgieron porque el Partido Acción Nacional reprueba el programa del gobierno del Distrito Federal para sacar a vagoneros del metro. Bueno, nosotros sabemos que los partidos políticos que son antagónicos a la izquierda mexicana, que es el Partido de la Revolución Democrática, bueno, pues los gobiernos están para darle una oportunidad de beneficio a aquellos que son gobernados. Y evidentemente la policía y el gobierno del Distrito Federal pues está protegiendo al ciudadano. Y uno de los elementos es precisamente por la carencia de trabajo que existe, pues cuando no hay trabajo pues no se devenga un sueldo. Andrés Sánchez Miranda dice que buscan resolver los problemas con dinero. A lo largo de los años los gobiernos de izquierda han ido generando sus problemas. No, yo creo que aquí hay una interpretación equivocada, porque por ahí tenemos un refrán muy conocido por todos ustedes, donde dice: no le des dinero, dale la caña para que pueda, no le des pescado frito, dale la caña para que pueda ir a buscar el pescado y condimentarlo él mismo para alimentarse. Bueno, lo que está haciendo el gobierno del Distrito Federal pues es precisamente sacarlos del sistema de transporte colectivo, les está dando una cantidad de dinero para que ellos se recuperen de lo que van a perder en el momento de las ganancias, y esto va a beneficiar al usuario del metro, donde no vamos a tener las molestias de escuchar música alta y sobre todo la vendimia que se hace al interior del metro, porque a veces no sabemos si los que venden son personas que les encanta ir para distraer a los pasajeros, para poderles robar, que en alguno de los casos se ha comprobado, peleas al interior del metro. Pero otro de los elementos importantes es que a ellos se les va a dar, de hecho, la caña para que vayan a pescar. Y aquí tenemos algunas de las imágenes de los vagoneros. En el momento que están a la venta, salen aproximadamente en varias estaciones, por decir 5 estaciones, entran a un promedio de 20 vagoneros que
El que no vende discos, vende dulces, vende objetos, vende ropa, vende muchos elementos simple y sencillamente para poder vivir en la carencia de trabajo que hay en el Distrito Federal. Nosotros no estamos en contra de legalizar la informalidad, dijo en claro el legislador al anunciar que el Partido Acción Nacional en la Asamblea Legislativa apoyará la iniciativa de ley del desarrollo económico que envió el jefe de gobierno, pero también pues no les vamos a dar el pescado frito, ni con 6 meses que se les den 2,500 pesos, quiere decir que van a resolver su economía. Se les va a dar ciclos de capacitación para que ellos vayan a crear sus propios negocios y se dediquen a venderlo de otra manera o parece que el gobierno del Distrito Federal les va a dar locales para que ellos vendan su mercancía en lugares como se ha hecho y lo hizo Marcelo Ebrard en la zona del centro histórico de la Ciudad de México, que de hecho ya han desaparecido los vendedores. Bueno, pues vamos a noticias internacionales en donde pues estos informes que tenemos han sido bastante difíciles, sobre todo por los grandes movimientos políticos que tenemos en Europa, sobre todo Bosnia. Protestan en Sarajevo, manifestaciones opuestas al gobierno bosnio incendiaron ayer la sede del gobierno en Sarajevo, así como otros edificios oficiales y sobre todo los automóviles, durante una protesta contra el desempleo que ronda en el 40% y la corrupción. Bueno, pues en Estados Unidos, por ejemplo, las noticias internacionales que podemos ver es que la falta de gas que se tiene, sobre todo pues la caída en las carreteras, los choques, la falta de cadenas en las llantas de los automóviles de algunas personas y sobre todo pues estas grandes contingencias. La señora Merkel pues está hablando de la problemática no solamente en Sarajevo, sino en los Estados Unidos con las grandes heladas, sobre todo en Europa con España. Pues tenemos por ahí varios problemas muy serios que se están dando por la invasión de los grupos africanos hacia España. Y luego vemos Siria, evacúan ciudad de Siria sitiada, Homs, Siria. Tras más de 1 año y medio de aguantar en la ciudad de Homs fuertes combates entre rebeldes y fuerzas del presidente Bashar al-Assad, comenzaron a ser evacuados decenas de civiles gracias a una tregua de 3 días pactada entre las dos partes con la mediación de la Organización de las Naciones Unidas. Ayer fueron evacuadas 83 personas, muchos de ellos ancianos, enfermos. Bueno, pero aquí tenemos que hacer un comentario de lo que está aconteciendo no solamente en África, sino en Europa, donde sobre todo las luchas iniciadas en la Revolución de la Primavera en Egipto, pues se ha extendido hasta Siria con el presidente Bashar al-Assad, que es el único que se ha conservado, después de la toma de el presidente Hosni Mubarak en Libia, con Muammar Gaddafi, la muerte que hemos tenido de algunos representantes como Saddam Hussein en un momento determinado, que de hecho lo asesinaron porque lo acusaron de tener armas químicas. Ahora con lo mismo están haciendo con Bashar al-Assad, que va a haber una renovación. Otro de los elementos que tenemos es la comparecencia de la infanta en España, la infanta Cristina. Dice, responde hoy en juzgado las acusaciones de lavado y fraude fiscal. Bueno, recuerden ustedes, como esposa de Urdangarín, pues se habla mucho y sobre todo la gran campaña que se está haciendo es contra el rey Juan Carlos y el príncipe Felipe, porque evidentemente pues los republicanos ya no quieren la monarquía. Y bueno, recordemos precisamente la guerra civil española, cuando estuvo la primera república, y sobre todo la segunda república, cuando viene la guerra civil en España. Madrid, la comparecencia de la infanta Cristina ante la justicia para responder por un presunto delito fiscal, lavado de dinero, mantendrá a media España pegada a la televisión. Y evidentemente las discusiones del juez que determinó ponerle una multa de 600,000 euros porque supuestamente había utilizado parte del dinero que había recopilado el señor Urdangarín para pagar pues el servicio doméstico en su casa, pagar otros elementos, arreglos, pues le dejó una multa de 600,000 euros, y que vamos a ver si al momento que sea
terminado el juicio que se le hace a la hija del menor del rey Juan Carlos. El evento se inició a las 10 de la mañana y terminó a las 3 de la tarde. Se podrá seguir en vivo la llegada del juzgado de Palma de Mallorca de la hija menor del rey Juan Carlos. El primer enigma que se despejará será si la infanta llega caminando a la sede judicial. A mí me parece que son los grandes distractores que se tienen cuando personajes del nivel de la infanta Cristina, pues son los grandes distractores que se dan hacia el pueblo para estos elementos. Y bueno, pues de las noticias internacionales, pues tenemos que en Ucrania, publicado precisamente el día de ayer, el miércoles, tanto el día de miércoles como el jueves se publicaron historia de levantamiento en Ucrania. 21 de noviembre protestan luego de que el gobierno rechazara la firma del acuerdo a la asociación con la Unión Europea. Bueno, en primer lugar, nosotros sabemos que la Unión Europea, como lo estamos viendo con los 17 países, tanto del Mercomún Europeo, y nos está diciendo que lo rechazan porque hay muchas represiones. En primer lugar, la implantación de la reforma laboral, de la reforma energética, en donde los problemas se empiezan a dar precisamente por la aplicación de algunos elementos del Fondo Monetario Internacional. 1 de noviembre, opositores toman la Plaza de la Independencia y piden la dimisión de Yanukovych. El gobierno es de protesta, en protestas multitudinarias durante la Revolución de la Naranja en 2004. Y nosotros estamos viendo pues algunas fotografías bastante fuertes de los incendios permanentes, las barricadas que se tienen, y prácticamente podemos decir que ya están en Ucrania en una guerra civil. Esperemos que no sea así, pero de hecho todo el movimiento tiene ya 18 personas fallecidas. De los fallecidos, 7 son agentes policiales, 8 civiles. El gobierno de Yanukovych defiende que el desalojo era parte de una operación antiterrorista. A pesar de la amnistía y del desalojo de edificios públicos tomados desde hace 2 meses, el gobierno ucraniano ordenó el desalojo de la Plaza de la Independencia que ocupan los opositores al presidente Víktor Yanukovych. Eran las 8 de la noche, hora local, cuando las fuerzas del orden público y las tropas intervinieron. Especialmente originó choques entre la policía y los manifestantes, donde queda un saldo de 18 muertos. Bueno, pues esperemos que esto se resuelva. Ya parte de las estructuras de los Estados Unidos, sobre todo, está ordenando que se den los elementos de la pacificación. Y bueno, como siempre sabemos que Estados Unidos pues tiene que buscar intervenciones en algún momento. Y bueno, pues hablando de tema tan importante como lo es la estabilidad en el ambiente del mundo, pues vamos a descubrir, y descubrimos en la publicación que hizo New York Times, en donde sobre todo se habla de una serie de alarmas en los Estados Unidos y en Irán. En Estados Unidos pues hay una sequía muy fuerte, y bueno, pues ahora pues se está cubriendo esa parte de una sequía que van a ser las grandes inundaciones después de estas caídas torrenciales de nieve en los Estados Unidos. La severa sequía que asoló a California amenaza con el suministro de agua potable al estado. Sin señales de lluvia, 17 comunidades rurales que proveen el agua a 40,000 habitantes están en peligro de agotar su suministro en 2 o 3 meses. Pero hay otro problema también muy serio, no solamente en los Estados Unidos. En Irán, tras varios años, un lago salado está prácticamente seco debido a que no hay agua en muchos lugares del mundo. Bueno, amigos, pues vamos a una identificación de canal y regresamos en un minuto con ustedes para seguir haciendo comentarios de las noticias.